¿Qué tal? Bienvenidos. Vuelve el mundo del motor a Canal Málaga después de este parón de la Semana Santa. Y vuelve con problemas para los conductores porque si hay algo que no ha cambiado es el incremento de los precios del combustible. Lo eran altos antes de la Semana Santa y lo siguen siendo ahora después de la Semana Santa, provocados por una guerra en Oriente Medio, en un país que es productor de petróleo y que, por supuesto, tensa el mercado mundial. Pero claro, muchas personas lo notan en el día a día. Tenemos ya precios, en algunos casos, por encima de los 2 euros en diésel y en torno a unos 75, unos 80 en la gasolina. Y muchos se preguntan qué tienen que hacer o si se puede hacer algo para ahorrar combustible. Les puedo adelantar que hasta el 50% de lo que gasta un coche, hasta el 50%, viene de la forma en la que conducimos ese coche. Y es importante saber que podemos hacer cosas independientemente del vehículo que tengamos. Una de las primeras es el uso del acelerador, es decir, el pie que ponemos encima de un pedal y que condiciona absolutamente, y ahí lo tenemos detrás, cuál es nuestro consumo. Usar el acelerador de manera suave en las arrancadas, en la forma progresiva de ir apretándolo para cambiar de marcha es absolutamente fundamental. Y sobre todo, iniciar los cambios de marcha pues a pocas revoluciones y pasar de una a otra, siempre que sea un cambio manual, por supuesto, hacerlo a pocas revoluciones, a pocas vueltas, porque esto significará, obviamente, que ese cambio de marchas que vemos de fondo, pues también será una parte eficiente de nuestra conducción. Es más, se puede ir a 80 km por hora en tercera, pero también podemos ir a 80 en cuarta, podemos ir a 80 en quinta o en sexta. Pero evidentemente, yendo en tercera en vez de en sexta, para que sea la misma velocidad, pues en tercera va a consumir mucho más porque el motor está girando a más vueltas y está inyectando combustible dentro del motor más veces que si lo hiciéramos en una marcha más larga. Con lo cual, fundamental que las marchas que utilicemos siempre sea la más larga, la más alta posible, también siempre que no comprometa nuestra seguridad a la hora de adelantar o a la hora de hacer cualquier acción que tenga que ver con la conducción normal. Otra de las cosas, la suavidad de los atascos. Las fotos, como esta que tenemos aquí detrás, muy habitual en Semana Santa, significa que parada, arranque es el momento que más consume un coche. Y ese momento es el momento de mayor suavidad. Esa parada significará que en cualquier caso, cuando tengamos que andar unos pocos metros, pues nuestro inicio de la marcha tiene que ser absolutamente tranquilo, incluso dejando mucho hueco con el que hay por delante, incluso también, aunque haya algún listo, típico también en los atascos, que intente siempre ir metiéndose en los huecos. No se preocupen porque ustedes, si lo hacen bien, estarán ahorrando bastante más combustible que esa persona que está haciendo eso de ir haciendo ese y metiéndose entre los huecos. Otra de las cosas importantísimas que siempre comento y es el tema de la presión de los neumáticos. Presión de los neumáticos. Mucha gente no entiende que la presión de los neumáticos incide totalmente en el consumo de combustible. ¿Por qué? Porque básicamente un neumático poco inflado ofrece mayor resistencia al avance, es decir, se deforma más, y eso significa que el coche tiene que gastar más energía, aunque nosotros no lo notemos porque simplemente pulsamos el acelerador, pues gasta más energía para hacer andar el mismo coche. Se estima que un 25% o menos de presión, algo muy habitual en España, casi en el 70% de los coches que están en este momento rodando están por debajo de ese 25%, por debajo de lo que dice el fabricante. Bueno, pues solo ese 25% puede hacer que el coche consuma entre un 5 y un 7% más de combustible siempre. Así que importante es que tengamos las presiones en su sitio o incluso, en el peor de los casos, que sea por encima de lo que dice el fabricante, pero nunca por debajo. Y lo último que nos quedaría sería el repostaje. Fíjense ustedes que el repostaje, mucha gente que yo oigo, ahí lo tenemos, que me dice, no, yo siempre he hecho 30 euros de combustible, por poner un ejemplo. Si nuestro depósito admite 50 o 60 euros de combustible, hacerlo en 2 veces o incluso en 3 veces, como conozco gente que lo hace, no tiene ningún sentido, porque significa que cada vez que se nos quede sin gasolina tendremos que dejar lo que estemos haciendo, hacer un recorrido específico a la gasolinera, es decir, gastar tiempo y kilómetros, con lo cual es consumo, para llegar a esa gasolinera y probablemente estar en cola para llegar al surtidor. Cuando eso lo podemos hacer de una vez. Si nuestro depósito admite 50 litros,
o sea, 70, 75 euros, metámoslo de una vez. No se va a ir el combustible, no se va a escapar, no se va a evaporar y el incremento de peso en el coche es insignificante en cuanto a lo que realmente podemos ahorrar. Así que son 5 consejitos que son importantes a la hora de que nos planteemos qué podemos hacer precisamente a la hora de ahorrar combustible.